tenemos que hablar relativamente poco tiempo, voy a ir bastante deprisa. Todos nosotros sabemos que vivimos en el capitalismo y que el capitalismo, en lo fundamental y lo que mueve y guía el capitalismo, es obtener beneficios para el beneficio de los capitalistas. Y los capitalistas consideran que si ellos obtienen beneficios, todo irá bien. Hasta eso estamos viendo que no es verdad, porque ellos están obteniendo beneficios y todo no va bien. Pero ellos piensan eso y sobre todo hay que tener en cuenta que son ellos los que pueden tomar las decisiones importantes en la vida económica. Al final, ya podemos trabajar 5.000 personas en una empresa, que cuando viene el dueño de la empresa es el que dice lo que hay que hacer. Y no podemos olvidarnos esto para entender nada de lo que está pasando en la actualidad. Que no hay capitalismo sin crisis. Siempre que haya capitalismo seguirá habiendo crisis. No nos hagamos ilusiones. Siempre habrá crisis en el capitalismo. Y esto sabemos por experiencia que genera muchos problemas. Al capital, pobrecitos, les disminuyen un poco los beneficios. Pero sobre todo a las personas, a las clases populares, y yo entiendo por clases populares incluso las clases medias. Las clases medias, aunque algunos de ellos no se reconozcan, son también clases populares. Y para estos el problema es el paro y la caída de salarios. Y el deterioro de las condiciones de vida, de trabajo, los desahucios. Este es el fruto de las crisis en el capitalismo. El capital entonces, en todas las crisis, pero particularmente en esta crisis lo que ha hecho, después de pasar 40 años diciendo que el Estado no tenía que formar parte de la vida económica, en cuanto ha visto la dureza de la crisis, se ha agarrado al Estado y le ha dicho al Estado, me tienes que ayudar. Y el Estado le ha respondido que sí, porque el Estado siempre va a apoyar al capital. Otra cosa es que a veces quiere hacer algo para conformarnos a nosotros, para que no lo alborotemos, pero cuando hay dudas ya veis claramente cuál es su papel. No tenemos nada más que mirar dónde está el Estado y dónde estamos nosotros. Y verdaderamente el Estado entonces acudió rápidamente a salvar a los bancos y al capital financiero, proporcionando ayudas enormes a los bancos de todo el mundo desarrollado, sobre todo también en el Estado español, y de forma que también la Unión Europea, a través del Banco Central Europeo, ha prestado cantidades enormes de dinero a los bancos. También han dado dinero a algunas grandes industrias. Han tenido también que pagar los subsidios de paro. No es que les haga mucha gracia, pero han tenido que pagar esos subsidios, y esos subsidios también, como hay tantísimos parados, la cantidad de paro que tienen que pagar es muy importante. Entonces, entre el dinero que están dando a los sistemas financieros, a los bancos, a las compañías de seguros, a las cajas de ahorros, y el dinero que tienen que dar a los parados, que es muchísimo menos, lo que está pasando es que los gastos del Estado han aumentado muy fuertemente. Los gastos han crecido, no podía ser de otra manera. Frente a eso, los ingresos del Estado han disminuido. ¿Por qué han disminuido los ingresos del Estado? Por dos razones principales. Una, porque la crisis hace que se frene la economía, que frene la actividad económica, que haya menos trabajo, que haya menos actividad, que haya menos ventas. Entonces, recaudan menos impuestos. El Estado solo vive de los impuestos de la población. Y cuando hay crisis, disminuyen los impuestos que el Estado recibe. Por ese lado han disminuido los impuestos. Pero hay el otro lado, que es mucho más importante, y que no nos cuentan, y que no nos dicen, que es que el Estado ha ido disminuyendo los impuestos de los más ricos desde hace más de 20 años. Es decir, que cuando nos dicen que no hay dinero, es verdad que no hay dinero, pero es verdad que no hay dinero porque ellos no han hecho absolutamente ningún intento de aumentar los ingresos. Y todo lo que se les ocurre es frenar los gastos y decir que no hay dinero. Es decir, que el que no haya dinero es voluntad de las autoridades en una gran parte, porque desde hace
importantes impuestos por la construcción, se dedicaron a bajar todavía más los impuestos. Solamente un dato. Cuando se hizo la transición en este país, el IRPF, que es el impuesto que pagas por lo que ingresas, el IRPF para los más ricos tenía que pagar al año el 56% de los ingresos, es decir, un poco más que la mitad. Ahora, en una situación de crisis, pagan el 43%, es decir, han bajado 13% los impuestos de los más ricos. No solamente en el IRPF, sino que han ido bajando los impuestos. Por ejemplo, ha desaparecido el impuesto del patrimonio, ha desaparecido el impuesto de sucesiones. Tuvieron la poca vergüenza hace 4 días, literalmente, de quitar el impuesto de sucesiones, lo poco que quedaba, porque el gobierno anterior ya había quitado los anteriores. Es decir, hay además los grandes fondos de inversiones y los grandes fondos de los muy ricos que hacen las sociedades de inversión, que prácticamente no pagan impuestos. Así que cuando nos digan que no hay dinero, es verdad que los gastos han aumentado, no se puede decir lo contrario, pero los ingresos podrían haber aumentado mucho más de lo que han aumentado. Y ahí está el meollo de la cuestión. No hay dinero porque no han querido aumentar los ingresos. Por lo tanto, si aumentan los gastos y no aumentan los ingresos, todos podemos entender que el Estado se ha tenido que endeudar y la deuda pública del Estado ha crecido rapidísimamente. Y por lo tanto, nos dicen ahora que hay que pagar esa deuda. Pero cuidado, porque esa deuda no es toda la deuda. La deuda pública es un 60% aproximadamente de lo que se produce en un año. Y es bastante, pero es uno de los países que la tiene más baja de toda Europa. Uno de los países que la tiene más baja. Entonces, ¿por qué tanta historia? Porque lo que tiene España fortísima es la deuda privada. Es decir, la deuda de las empresas y de los bancos que se han ido endeudando apoyándose en el euro y debiendo más dinero desde el punto de vista privado. Pero en el capitalismo lo que sucede es que cuando se debe dinero al exterior, le hacen responsable al gobierno de esa deuda. De forma que ahora, teóricamente y en la realidad, el Estado español, que somos todos nosotros, nos dicen que debemos más de 170% de lo que se produce al año. Y de ese 170%, 60 es público, pero 110 es privado. Es decir, es de los bancos y de las empresas. Entonces, nos dicen que para pagar esa deuda hay que tomar medidas de ajuste, hay que ajustarse. Bueno, desde mayo del 2010, no solamente el gobierno español, todos los gobiernos de la Unión Europea, y particularmente los gobiernos de los 4 países de la periferia europea, Grecia, Irlanda, Portugal y nosotros, estamos sometidos a una serie de medidas que nos dicen que son necesarias para pagar la deuda. Esas medidas son el ajuste del presupuesto, es decir, hay que disminuir el gasto del Estado, luego veremos cuáles, la reforma laboral y el acuerdo de los agentes sociales, la reforma de las pensiones y el acuerdo marco que han hecho los sindicatos con el gobierno. Y todavía están intentando hacer más y más, que ya sabéis que estos días estaban negociando los sindicatos y los patronos para eliminar, lo digo consciente de lo que dice esa palabra, para eliminar los convenios colectivos tal como los conocemos ahora y desvirtuarlos completamente, hasta tal punto que estos sindicatos que tenemos mayoritarios no se atrevían siquiera a firmarlos. Y entonces la patronal dijo que encima quieren todavía más. Entonces se han roto las negociaciones y el gobierno ha aprobado una reforma que en el fondo, según todos los comentaristas, se parece mucho a lo que pedía la patronal, con una o dos cosas que han sostenido los sindicatos. Es decir, que realmente lo que estamos es en presencia de una serie de medidas durísimas, para las clases populares y para los trabajadores, justificándolas en el sentido de que esto es necesario, hay que hacerlo para que nos crean y para poder pagar la deuda.
Bueno, esto no es verdad, porque la prueba de todas esas medidas es, hay dos cosas importantes. Ahora yo no voy a entrar en todas las medidas porque están todas las comisiones que van a hablar sobre ello. Pero lo que sí quiero decir es que con todas esas medidas hay dos cosas que hay que mencionar. La primera es que esas dos medidas son durísimas, durísimas para toda la población, como ya estamos viendo. Y que además, que es el segundo punto, y que me parece casi más importante, no van a resolver el problema de la crisis ni el problema económico del país. Esas medidas no se están tomando para resolver los problemas económicos. Se están tomando porque conviene, ni siquiera diría a los poderes fácticos solo del Estado español, sino son medidas importantísimas que se están tomando para que se pueda pagar la deuda, o mejor dicho, los intereses de la deuda, porque la deuda no se podrá pagar, los intereses de la deuda a los bancos alemanes, a los bancos franceses y a los bancos holandeses, que porque a ellos les convenía nos han prestado el dinero. Es decir, que todas las medidas que se están poniendo en práctica en este país solo están sirviendo para, no sé cómo, porque verdaderamente ni se entiende casi, pero para poder recuperar el dinero esos bancos y esas instituciones que nos han prestado el dinero, pero no para resolver ninguno de los problemas. Y quisiera mencionar muy brevemente para terminar el papel de la Unión Europea. La Unión Europea está muy preocupada porque ella misma no sale de la crisis. Cuando nos dicen que Alemania está muy bien, bueno, Alemania está mejor que nosotros, por supuesto. Con 5 millones de parados, de los que peores estamos somos nosotros. Pero, de todas formas, Europa tampoco está saliendo de la crisis. Y entonces tienen miedo de que se les hunda el euro. Porque ellos necesitan el euro para sus negocios. El euro es una moneda fuerte, muy importante para los negocios. Entonces, están tomando cartas en el asunto muy serias y han reunido un fondo de 750.000 millones de euros. Imaginaros la de ceros que eso debe tener en pesetas, por ejemplo, para los que somos mayores, que realmente es un pastón. Que dicen que ese dinero lo van a usar para que nosotros, nuestros países, paguemos nuestra deuda. Yo no sé si vosotros le debéis dinero a alguno en el extranjero, pero dicen que es nuestra deuda. Entonces, dice que han hecho ese fondo para ayudarnos, para rescatarnos. Daros cuenta cómo utilizan las palabras, ¿eh? Eso es muy importante. Van a rescatarnos. Bueno, pero resulta que a cambio de que nos presten ese dinero, va a exigirnos la Unión Europea unas medidas más y más duras y más tremendas cada vez. Entre ellas, solo voy a mencionar 2 o 3, simplemente para hacernos idea de una cosa, para explicar que esta lucha no se acaba nunca, que están aprovechándose de la circunstancia de la crisis para pegar un golpe tremendo en las condiciones de vida y los derechos sociales de las clases populares, pero que no se van a parar, que no van a aprobar mañana las retalladas y estar ya de acuerdo, sino que cuando aprueben estas retalladas harán otras, y harán otras, y harán otras. Y de hecho, fijaros que la Unión Europea ayer todavía le dijo al Estado español que tenía que aumentar todavía más el IVA para que pudieran bajar las cotizaciones sociales de los patronos. Es decir, que la Unión Europea está apretándonos durísimamente, sobre todo porque está exigiendo, no pide, exige, que los salarios no se actualicen con el IPC, sino según la productividad, que como la productividad la miden ellos como la miden y la calculan como la calculan, siempre va por debajo del IPC. Así que nuestros salarios se deterioran seriamente. Están exigiendo que antes de aprobar el presupuesto, porque este es del año 2011, pero el del 2012 del Estado español, primero tiene que ir a Bruselas para que Bruselas apruebe el presupuesto y una vez que Bruselas haya aprobado, podrá aprobar Madrid. ¿Os imagináis entonces dónde está nuestra soberanía? Entonces,
el presupuesto se va a tener que aprobar así y además quieren que se ponga en la Constitución que no se puede tener déficit público. Una vez puesto en la Constitución, eso es mucho más duro. Solo hay una pequeña ventaja, que Zapatero y el gobierno español, y el PP todavía menos, no quieren oír hablar de cambiar la Constitución. Pero entonces la Unión Europea se ha inventado y ha dicho, bueno, haremos una ley marco. O sea, que cuando quieren, tienen todas las soluciones en la mano. Por eso no creáis nunca que no hay nada que hacer. Siempre hay soluciones técnicas. Los problemas son de fuerza política y de voluntad política, pero soluciones teóricas hay siempre. La otra cosa que está exigiendo la Unión Europea es que se revise el gasto en pensiones, en salud, en educación, en asistencia social. Y la otra cosa que están intentando hacer es lo que dicen la coordinación de impuestos. Es decir, de una manera muy complicada, que ahora no me da tiempo a explicar, lo que quieren es que los cálculos de los impuestos se hagan iguales en todos los países, pero no para que paguen igual, sino para que luego cada país aplique la tasa que quiera. Y los países, las multinacionales, puedan entonces las pérdidas de un país juntar con los beneficios de otros y cotizar mucho menos. Por lo tanto, ellos mismos dicen, las autoridades de la Unión Europea, que con este sistema se pagarán 2.000 millones de euros al año menos de impuestos, las grandes empresas. Todo esto y muchísimo más. Lo único que pretendo decir es que tenemos que reaccionar a la fuerza, queramos o no, porque si no, cada día va a peor. Y esto no va a parar. La necesidad es total respecto a la... Porque la Unión Europea en ningún momento tiene una política de apoyar los intereses populares. No hay ayuda para el paro, no hay ayuda para los desahucios, no hay ayuda para las tecnologías, no hay ayuda para nada que realmente nos pueda ayudar a nosotros. Entonces, la situación es de un fuerte endurecimiento. Entonces, ahora sí que termino, lo que quiero decir es, ¿y todo esto a dónde nos lleva? Todo esto, ya os he dicho, siento mucho ser tan agorera, pero no nos lleva a salir de la crisis. Están saliendo de la crisis el capital. Están saliendo de la crisis las empresas. Ya habéis visto los beneficios de Telefónica y los de otras muchas empresas grandes. Pero lo que están planteándose es conseguir salir ellos de la crisis a través de aplastar y deteriorar todavía más las condiciones de vida, de trabajo, los derechos sociales y los derechos democráticos de las clases populares. Y además de una forma permanente. Ya os dais cuenta que ellos mismos están diciendo, no, la salida de la crisis va para largo. Yo creo que lo que pretenden es que volvamos a situaciones de hace 40 años, que empecemos de ahí y después ya se verá. Pero eso va a ser muy lento, muy despacio, y para nosotros lo que quieren es una vida y unos derechos sociales y políticos muy por debajo de los que podíamos esperar. Para eso insisto, y perdonadme que de la lata, no podemos tolerar el no reaccionar. Y finalmente, para hablar de las retalladas que van a aprobar esta gente mañana, deciros que, como supongo que habéis entendido, todo esto no es nada más que lo que nos toca ya a nivel catalán y a nivel incluso local. Porque una de las cosas que van a recortar enormemente es el apoyo a los ayuntamientos. Y los ayuntamientos que ya antes no tenían dinero, ahora con menos apoyo, ya me iréis a contar lo que va a pasar. Entonces, las retalladas por un lado, y esa ley omnibus, que no sé si sabéis que es una ley de 500 y pico artículos, 300 y pico páginas, pero una gran parte de ellos todo lo que dicen es queda eliminado, queda eliminado, queda eliminado. Quiere decir que quedan eliminados derechos que tampoco eran tan brillantes, pero que se han ido adquiriendo a lo largo de los años. No nos queda entonces nada más que más remedio que luchar, no nos queda más remedio que ponernos de pie y decir, no pasarán. Gracias.